haciendo este evento ceremonial con el amigo Miguel, el profesor, ahora sí quiero que le dé los aplausos al profesor Óscar Olivo, ahora sí es que descubrió todo este fenómeno increíble aquí en la costa de Oaxaca, y ahorita él va a hacer una ponencia acerca de este mismo fenómeno donde nace el sol en la ventanita. Entonces quiero darle la palabra al profesor. Estamos aquí compañeros como Legario, Víctor Manuel, que somos integrantes de la cooperativa. Mil disculpas que los otros compañeros no estén, pero nos ha sucedido que al siguiente día todos estamos desvelados, y como es temporada vacacional, pues ya no puede hacer uno bien el recorrido con los turistas, ya te vas durmiendo. Afortunadamente la lancha es con remo, ¿no? Pues chocas con un cocodrilo y no pasa nada, pero fuera de motor es diferente. Entonces por eso estamos 3 integrantes de la cooperativa. Y pues bueno, bienvenido profesor Óscar Olivo, adelante. Muchísimas gracias. Yo valoro mucho y aprecio esta invitación que me hacen los amigos de la cooperativa Lagarto Real en Ventanilla, para que yo, a través de que me abren ese espacio, pueda explicar el fenómeno que vamos a presenciar el día de mañana. Y también ha resultado muy útil para mí por la calidad de comentarios y preguntas que se plantean, ¿sí? Yo cada vez que llego con la idea de ya haberle puesto punto final a los estudios que realizo, pero con las preguntas que me plantean aquí en este espacio me han abierto nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas hipótesis de trabajo, y es el tema que yo quisiera explicar ahora. Hemos titulado esta plática los espacios sagrados de la costa oaxaqueña, representados en los códices mixtecos. Y ahora no se espanten con ese nombre tan largo, voy a tratar de explicarlo. Voy a comenzar tratando de explicar qué cosa es un espacio sagrado. Un espacio sagrado es aquel santuario que es percibido con veneración por los habitantes de un cierto lugar. Existen espacios sagrados en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Podría yo mencionar algunos ejemplos de los más conocidos. Para el judaísmo, el cristianismo, que son las religiones con las que tenemos más contacto, por ejemplo, el judaísmo considera espacio sagrado el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Ellos consideran que es allí en donde habita Dios, y los judíos realizan peregrinaciones para ir a venerar lo que queda del templo del rey Salomón actualmente, que es solamente ese muro, porque existe la convicción entre los fieles, entre los judíos, de que ahí es donde habita Dios. Otro de los espacios sagrados que puedo poner ejemplo, también para el judaísmo y para el islam, es el Domo de la Roca, ¿sí?, que es el lugar en donde se considera que Abraham, el profeta Abraham, a petición de Dios, iba a sacrificar a su hijo mayor, a su hijo primogénito. El cristianismo también maneja otros espacios sagrados, también en Jerusalén, como por ejemplo puede ser el huerto de Getsemaní, el Santo Sepulcro, ya no en Jerusalén, por ejemplo, y muy próximo a esas fechas, se venera también la ciudad de Belén en Galilea,
que lamentablemente ahora mismo donde se considera la cuna de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Para el Islam, uno de sus espacios sagrados es en la ciudad de la Meca, la Kaaba. La Kaaba es un cubo, es un monolito en forma de cubo que se venera por los musulmanes y que se considera un lugar tan sagrado también por ellos, ¿sí? Se considera que es habitado por un espíritu, ¿sí? En ese caso el espíritu de Dios, ¿sí? Sí, los musulmanes consideran que Dios habita la Kaaba, ese cubo que está en la Meca. Igual los cristianos consideran que de alguna manera la presencia de Cristo se encuentra en el Santo Sepulcro, en donde él fue enterrado, y así en general todas las religiones consideran lugares santos, lugares sagrados, aquellos que tienen un especial significado para su religión, ¿sí? En el budismo también aquellos templos en donde se guarda alguna reliquia de Buda, ¿sí? Que puede ser un pequeño paño de su vestidura o algún resto que haya dejado ese personaje sagrado, es venerado en esos lugares sagrados. En México tenemos varios ejemplos de lugares sagrados. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, en el que en la Basílica de Guadalupe se conserva la reliquia del ayate en donde se apareció la santa, y que sabemos que es un lugar de peregrinación muy antiguo, que es de una antigüedad mucho mayor inclusive a la milagrosa aparición de la Virgen de Guadalupe, ya que ahí se veneraban a otras deidades prehispánicas indígenas. En Oaxaca tenemos el santuario en Juquila, ¿sí? En donde también se considera un espacio sagrado, un lugar en donde se producen milagros. Sabemos que existe una veneración popular por los oaxaqueños, y más que de los oaxaqueños, sabemos que llegan de lugares mucho más lejanos a Juquila para venerar, y también el espacio sagrado es ese lugar en donde la gente va a construir sus peticiones, esas pequeñas maquetitas en donde plasman cuál es el milagro que desea que la Virgen les haga, y finalmente cuando se los cumple regresan para dar un agradecimiento por ese favor. Entonces, les digo, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las civilizaciones, hay lugares que se han llegado a considerar como santos o como sagrados. Estos pueden ser templos construidos, o bien lugares naturales, ¿sí? Pueden ser santuarios naturales que por sus características peculiares son venerados como un lugar milagroso, como un lugar muy especial, en donde se vuelve un lugar de destino para peregrinación. Como lo mencioné, una característica de los lugares sagrados es que se considera que son habitados por espíritus, por deidades, ¿sí? Los romanos le llamaban el genius loci, el genio del lugar, el espíritu del lugar, que es el que habita en ese espacio.
Que se desarrolló en toda esta región, podemos nosotros reconocer como un sinfín de lugares sagrados. Esos lugares sagrados puede ser, por ejemplo, el sol, puede ser la luna, puede ser un río, una gran roca, un cerro, un árbol, ¿sí? Creo que el árbol del Tule, el río Verde que desemboca aquí en el Pacífico, más al norte de donde estamos, era considerado lugares sagrados, ¿sí? En la antigua India tenemos el río Indo, en Egipto el río Nilo, en Mesopotamia el Tigris y Éufrates, que eran considerados ríos sagrados, en donde se reconoce que algún espíritu, alguna deidad lo habita. Quisiera yo poner algunos ejemplos de eso y me voy a referir a la piedra del sol, que es un símbolo que todos nosotros conocemos, y podemos ver que ahí en la piedra del sol, en la parte central, está representado el sol, el Tonatiuh, que tiene de su boca sale como un puñal que parece que está ejecutando un sacrificio. Normalmente en las representaciones escultóricas, en estelas y posteriormente en los códices, los lugares sagrados están representados por una carita. En este caso, en la parte central de la piedra del sol vemos que el sol es indicado con una cara, que significa que ahí habita un ser sobrenatural, un espíritu sobrenatural o una deidad, ¿sí? Y por lo tanto es venerado. Otro ejemplo que podemos ver en la piedra del sol es en las dos serpientes que se encuentran en los laterales. Vemos que hay una serpiente que desciende del lado izquierdo, que tiene sus fauces abiertas y hay una carita en las fauces de la serpiente. Eso significa no que una serpiente está devorando a un ser humano, no, sino que la serpiente se considera un animal que está habitado por un ser espiritual, ¿sí? Es la carita lo que está representando eso. Y vemos en la piedra del sol que hay dos serpientes, una del lado izquierdo, que las dos descienden, y en la parte de abajo podemos ver las fauces de esas dos serpientes abiertas, con ese rostro que sale de las fauces y que representa el espíritu que mora, que habita en ese animal, ¿sí? Entonces, son solamente dos ejemplos que les pongo, pero la luna, los ríos, los árboles, también se pueden ver representados así en las esculturas, en los glifos, y ahora vamos a ver que también en los códices. Ahora voy a explicar, porque un poco cómo vamos a llegar a Oaxaca en nuestro recorrido. Es tradicionalmente aceptado por la ciencia que la llegada de los primeros grupos humanos se dio hace alrededor, poco más o menos hace 18.000 años, a través de las glaciaciones que permitieron que grandes grupos migrantes atravesaran desde el norte de Asia hasta la parte más al norte de América, ¿sí? Atravesando de lo que actualmente es Rusia a lo que actualmente es Alaska en los Estados Unidos. Repito que esa es
la más aceptada de las teorías de la llegada al norte. ¿Sí? Hay otras teorías que hablan de la probable llegada por mar. Esas teorías han demostrado que es posible llegar por mar en una balsa hecha con varas nada más. Si es posible llegar desde África a Sudamérica, es posible llegar ya sea atravesando el Atlántico o atravesando el Pacífico. Está científicamente probado que es posible. No se ha probado todavía que así se haya hecho. Entonces, si nosotros aceptamos esta teoría de que la llegada de los grupos humanos fue por la parte norte, yo quisiera recordar que es justamente en el estrecho de Bering, en la parte más cercana al círculo polar ártico, de que Mesoamérica son aquellos grupos de civilizaciones que se desarrollaron del trópico de Cáncer hacia el sur hasta la parte media de Centroamérica, es decir, lo que actualmente es El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, ¿sí? Y de ahí, bueno, todos los estados de la República Mexicana. Me parece muy importante el comprender qué es el trópico de Cáncer, y se los voy a explicar muy fácilmente. Así como los antiguos pudieron ver que el Sol, estando cerca del círculo polar ártico, el Sol giraba alrededor en los periodos en los que había luz, que era de día. Ellos fueron comprobando que el Sol se iba comportando de manera muy diferente en la medida que se dirigían al sur. Los trópicos son esa región del planeta en donde el Sol pasa por lo menos una vez al año en la parte cenital, ¿sí? Es decir, entre el trópico de Cáncer, que va más o menos en la parte más al sur de la península de Baja California, cruzando los estados Zacatecas, San Luis Potosí, etc., hacia el sur, podemos ver que el Sol por lo menos pasa una vez o dos veces al año por la vertical, por el cenit, ¿sí? Eso es algo que los antiguos mesoamericanos conocían y guardaban celosamente ese conocimiento del comportamiento de los astros. Si nosotros venimos recorriendo toda la costa de América, la costa del Pacífico, vamos a percibir que el Sol se oculta siempre en el mar, ¿sí? Sí, los que vengan de Puerto Escondido, ahí podrán encontrar maravillosos atardeceres, maravillosas puestas del sol en Puerto Escondido, en Acapulco y más al norte, ¿no? El único lugar en donde no solamente el sol se mete en el mar, sino también el sol sale del mar, está justamente aquí en la bahía de Mazunte, en Punta Cometa. ¿Sí? En Punta Cometa nosotros podemos percibir que 6 meses del año el sol sale del mar y se oculta en el mar sin que te muevas de ese lugar, ¿sí? Es decir, si ustedes se ubican en Punta Cometa desde el equinoccio de septiembre
hasta el equinoccio de primavera, podrán percibir, si ustedes se sientan a apreciar el amanecer, podrán ver la trayectoria del sol que cae en el mar en el mismo lugar. Estando el observador en el mismo lugar. Ese fenómeno solamente sucede aquí, en la bahía de Mazunte, concretamente en Punta Cometa. Por lo tanto, los antiguos encontraron que este era un lugar donde sucedían cosas extraordinarias para poder percibir el sol. Y no nada más eso, porque es muy curioso que justamente son 6 meses del año los que el sol sale del mar y se oculta en el mar. Y los otros 6 meses el sol sale atrás de los cerros y se oculta en el mar. La fecha que marca el parteaguas entre esos dos fenómenos justamente coincide con los equinoccios. El equinoccio es el día en el que la luz diurna tiene exactamente la misma duración que la noche. ¿Sí? El equinoccio es que el día dura lo mismo que la noche. Entonces, ese día, si un observador se coloca en Punta Cometa, podrá percibir que el sol toca justamente tierra y si viene el otoño, podrá ver a partir de ese día que el sol se va alejando de la tierra hasta el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, en el que el sol sale del mar desde el punto más lejano. A partir del 21 de diciembre, el sol va de regreso en su recorrido hasta el 21 de marzo, hasta el equinoccio de primavera, en donde vuelve a tocar tierra y vuelve a salir ahora atrás de los cerros. Aquí me parece muy importante explicar una cosa. La diferencia entre el punto cardinal el este, y lo que es el levante. El este es una dirección, perdón, sí, bueno, les explico también por qué estoy girado. Es que ya de mi oído izquierdo oigo casi nada y es por eso que mi oído está hacia ustedes. Perdonen esa falta de respeto, ¿sí? Pero es más por cuestiones cognitivas. Bueno, el este es una dirección que nos da un instrumento que se llama brújula. La brújula fue un invento de los chinos. Mesoamérica no conocía la brújula, ¿sí? Entonces ellos se orientaban más por el lugar en donde el sol sale. Ahora, el lugar, la franja por donde sale el sol se conoce como levante, ¿sí? Es el lugar en donde el sol se eleva, se levanta. Y mientras el este es una dirección de la brújula, es un punto exacto, el levante es toda una franja en donde el sol, dependiendo del día, va saliendo cada vez hacia el sur o cada vez más hacia el norte. Entonces, en Mesoamérica se conocía como
lo que los intérpretes de los códices han entendido como el este o el oriente, debemos nosotros entenderlo como el levante, en consideración que Mesoamérica no conocía la brújula. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a tratar de retomar lo que estoy diciendo. Algo impresionante que sucede en Punta Cometa es que exactamente el día del equinoccio el sol toca el otro extremo de la bahía de Mazunte y también toca la Roca Blanca. ¿Sí? El sol, podríamos decir que está tocando la Roca Blanca, ya sea para separarse y a partir de ahí salir del mar, o bien para regresar y reintegrarse nuevamente a salir atrás de los cerros. Entonces, extremo de la bahía de Mazunte y Punta Cometa es muy poca, es un grado de diferencia. Les he dicho que en Mesoamérica no tenían brújula. Bueno, pues menos tenían GPS para poder verificar si realmente coincidía exactamente. Pero con el ojo desnudo, si ustedes llegan sin brújula, sin instrumentos de precisión, podrán aparentemente ver que el sol exactamente en los equinoccios toca los extremos de el otro lado de la bahía, allá por el faro en Puerto Ángel, y toca también la Roca Blanca. Eso vuelve a este lugar como un lugar extraordinario, por decirlo menos. ¿Sí? Bueno, la sorpresa no termina con los equinoccios. La sorpresa continúa con los solsticios. Hemos corroborado que si nosotros nos ubicamos en el observatorio de Punta Cometa, durante el solsticio de verano, el sol al atardecer cae exactamente sobre la ventanilla, sobre el vano de la ventanilla, lo cual es impresionante, ¿sí? Para nosotros, para mí ha sido impresionante, por no llamarlo mágico, ¿sí? Porque no encuentro realmente palabras, y seguramente eso es lo que le dio el carácter sagrado a los antiguos habitantes de esa zona. Mañana, en el amanecer, vamos a constatar ese maravilloso fenómeno de ver que la salida del sol coincide exactamente con el vano de la ventanilla. El sol atraviesa el vano de la ventanilla como si fuera un parto, ¿sí? Como si la ventanilla estuviera dando a luz al sol, ¿sí? Y con lo cual lo vuelve un espacio sagrado, ¿sí? Hemos encontrado que este lugar en los códices mixtecos era reconocido como la Casa del Sol, ¿sí? Y les digo, no hay ninguna explicación ni geográfica ni meteorológica para decir por qué hay esas coincidencias, ¿sí? De que no tuvieron que construir absolutamente nada, sino que de manera natural se dio esa coincidencia, lo cual es verdaderamente impresionante, y mi hipótesis es de que era un lugar tan maravilloso que había que guardarlo en secreto.
por lo tanto, en boca cerrada no salen moscas, ¿sí? Y por eso, digamos que creo que es el secreto mejor guardado de Mesoamérica. Ahora ya me voy a referir concretamente a los códices mixtecos. He tenido la ayuda maravillosa, el apoyo de Dania Lavariega, quien me ha acompañado en esta aventura apasionante, ¿sí? Para ir reconociendo y descifrando los glifos que existen en los códices. Brevemente voy a decir qué es un códice. Los códices son los antiguos libros escritos por los mesoamericanos. Los códices se escribieron en la parte final del periodo prehispánico, en lo que se conoce como de nuestra era al siglo XV, ¿sí? Con la llegada de los europeos, con la llegada de Colón, de Cortés, ¿sí? Viene el fenómeno de la conquista de México, la conquista de América, pero los códices se siguieron escribiendo durante todo el siglo XVI inclusive, ¿sí? Es decir, hay estos libros mesoamericanos antiguos, algunos de ellos son prehispánicos, se escribieron antes de la llegada de los españoles, y otros son ya del periodo hispánico, en donde encontramos que esos libros tienen anotaciones en latín o en español, ¿sí? Que tratan un poco de explicar su significado. Bueno, los códices son libros que se despliegan como si fuera un acordeón. No están hechos en papel como lo son los libros en China, ¿sí? En Mesoamérica no se conocía el papel, sino que se escribían en pieles de venado, ¿sí? que se curtían, se preparaban, se les aplicaba gesso y algunos productos para que quedaran lisos, planos, y ahí se pudiera dibujar. Es muy importante decir que los códices fueron interpretados por los europeos que llegaron a América como objeto de idolatría por parte de los indígenas. Y por lo tanto, la mayor parte de los códices fueron destruidos. Uno de los hechos más vergonzosos de la historia de México es cuando Fray Diego de Landa, el franciscano en Yucatán, en la ciudad de Mani, en una gran hoguera quema los códices de los mayas, ¿sí? Es algo que los mismos mayas no podían creer, semejante acto de barbarie en manos de un religioso, ¿sí? Y así fueron también destruidos códices nahuas, códices mixtecos. Tan solo sobreviven 5 códices mixtecos y que están resguardados en bibliotecas fuera de nuestro país, ¿sí? Esos códices han tomado el nombre o bien de la primera persona que los intentó traducir o interpretar. Por ejemplo, el Códice Nuttall de Stella Nuttall, que se encuentra en el Museo Británico, se llama o se conoce como Códice Nuttall, aunque ya los intérpretes de los códices han optado por darle un nombre en mixteco que corresponda al contenido del códice. Los otros códices
tienen el nombre de la biblioteca en la que se encuentran, ¿sí? Hay códices nahuas en el Vaticano que se llaman Códice Vaticano I, II, etc. Y aquí tenemos la relación de dónde se ubican los 5 códices mixtecos existentes. De esos 5, algunos autores dicen que no son 5 sino 6. Lo que pasa es que el códice Colombino Becker fue arrancado y partido en 2, y por eso, y además están en distintos lugares. A ver, Dani, si me apoyas con la... El Becker se encuentra en el World Museum de Viena y el colombino es el único que se encuentra en México, en el Museo de Antropología. Es el único que se encuentra en México, en el Museo de Antropología, y sin embargo está incompleto. Les digo porque es un códice que fue arrancado así a la mitad, dividido en 2, y no solo eso, sino que faltan algunas páginas